¿Y qué pasó allí? Bueno, en 1835... ¿Eran los inicios un poco de esto? No, ahí ya está iniciado, digamos. Peñalosa ya iniciado, ya es el Chacho, ¿no? Ya es un caudillo, pero hasta ese momento estaba a las sombras de Facundo Quiroga, digamos. Su imagen empieza a crecer a las sombras de Facundo Quiroga. Bien. Si vos querés, para que se entienda un poquito más, vamos. Retomo un poquito más atrás, dale, vamos un poquito más atrás. ¿Cuántos años atrás vamos? Bastantes años más atrás, podríamos decir 35 años casi. 1800. Claro, porque él nace en 1798, él nace y crece en los llanos de La Rioja. Nosotros muchas veces, o mi generación, siempre teníamos la palabra del llanero por el llanero solitario, esta serie, ¿no? Bueno, digamos, el relieve es muy similar, nada más que en La Rioja son llaneros, ¿no? Unas llanuras interminables, desérticas, un clima complejo, complicado. Y él va creciendo en ese lugar, lo cría un tío que es sacerdote, y es el que definitivamente le pone el apodo, porque muchas veces por ahí no se sabe por qué el Chacho. Bueno, era porque el tío le quería decir muchacho y se le entendía Chacho. Así que imaginemos cuando el tío daba misa, nadie le entendía nada. No, amén, de cierto. Claro, exacto. Así que, bueno, ahí él empieza a crecer en esos llanos. Y ahí hay una figura que ya está y sobresale y hace ruido, Facundo Quiroga. Entonces se une a estos ejércitos, podríamos decir. Sí, de muy joven. Se empieza como uno más. Y ahí es donde él empieza primero a ganar el respeto por sus compañeros de armas, ¿no? Y después como líder. Pero siempre bajo la sombra de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, que ya tenía un nombre muy pesado, ¿no? en el ambiente, digamos. Sin duda, Facundo Quiroga probablemente para ese periodo era la figura más fuerte del interior, ¿no? Tenemos en Buenos Aires, también federal, Rosas. En el interior, Facundo Quiroga, ¿no? Que está batallando todo el tiempo, ¿no? Porque ahí estamos en un periodo donde los caudillos pelean contra otros caudillos, ¿no? Caudillos que eran caudillos unitarios, ¿no? Contra los caudillos federales. Esto como para que lo... Siempre digo con una ideología que correspondía a un líder, ¿no? En el caso unitario en esa época, ¿de quién estamos hablando? Y podríamos decir la Madrid, por ejemplo, ¿no? Paz, bueno, hay varios. Pero, digamos, ahí hay un componente que es una guerra, y es una guerra pesada y sangrienta, y esto se va a ir cada vez... empeorando. Empeorando. Entonces, para pasar en limpio, ¿no? Nos vamos al 1800, un poquito antes de 1700, nace Chacho Peñalosa, ¿no? Correcto. ¿El tío era? Sí, un tío. El tío daba misa, ¿no? Le quería decir muchacho, le termina diciendo Chacho, se queda Chacho, ¿no? En ese momento empiza a crecer, nuestro Chachito empieza a crecer. Facundo Quiroga empieza a tomar un poder, nombre en el interior de nuestra Argentina, y él se une, ¿no? Se une muy jovencito, se une a esto, él empieza a crecer también, pero siempre a la sombra de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, que en ese momento es un hombre muy importante, al igual que Rosas a nivel, digamos, en Buenos Aires. Y es un aliado de Rosas. Un aliado. Sí, son aliados. Buscan lo mismo. Sí. Defienden lo mismo. ¿no? Y acá va a suceder algo que es como loco. Es loco pensarlo de esta manera, porque Peñalosa, siendo federal, dando la vida, ganando mucha fama. De hecho, hay anécdotas que dicen que mucha de la fama que ganaba era porque, como enlazaba, son gente de campo y enlazaba muy bien, enlazaba los cañones enemigos, como tenían ruedas para traerlos, ¿no? Entonces, él empieza a tener una fama muy grande. Quiroga, digamos, lo termina teniendo como una mano derecha, no es que queda relegado, ni mucho menos. Quiroga sabe quién tiene al lado. Pero en el 35 Quiroga muere, es asesinado. Entonces, por una partida unitaria que lo va a asesinar. Pero va a suceder algo. Hay un rumor muy fuerte que dice que el que lo manda a matar es Rosas. Y acá Peñalosa... pero buscaban lo mismo. Buscaban lo mismo. Pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Entonces... También Rosas estaba teniendo como un nombre muy, pero muy fuerte. Facundo Quiroga también. ¿Celos?
Decir, sacámelo de encima porque la verdad que el líder soy yo. Claro, no sé si celos, pero en ese momento el que le pide que vaya a pacificar un conflicto que había en el norte es Rosas, porque justo Quiroga estaba en Buenos Aires. Entonces, bueno, generalmente en la historia, digamos, esto no es que creemos que fue Rosas, sino que en el momento Rosas tiene enemigos por todos lados y el rumor que hacen correr posiblemente era este, ¿no? Pensemos que Peñalosa y todos estos personajes que lo seguían, estos gauchos, no eran letrados, digamos. Peñalosa no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Entonces... ¿Rosa era tan federal como se dice que era o era un caretaje? Y eso tendríamos que buscarlo para un capítulo más. ¿No? Y cuando tenemos que hablar de Rosa vamos a... Sí, Rosa es como... hay que dedicarle un programa completo a Rosa, sin duda, porque tiene estas dualidades que son súper interesantes. No, acá estábamos charlando con la producción mientras estábamos armando la historia, ¿no? Y todo lo de hoy. Que era como decir, bueno, la verdad es que fue por celos que le pasó esto, ¿no? Que Facundo que mató a Facundo Quiroga. También se dice que era federal para el interior de la provincia, pero también era muy unitario. Sí. Entonces empezaba como a complicar para nosotros y el equipo de producción cuando íbamos desarrollando esta historia y decíamos, ¿dónde nos estamos metiendo? Claro. Bueno, coincido con vos que es vamos a hacer como un pantallazo. Un paréntesis. Nada más para que ellos vean por qué tiene un capítulo aparte o por qué debería. Rosa es un hacendado muy importante de Buenos Aires. Sí. Tenemos que viajar un poquito más atrás, ¿no? Sí. Y hay un caudillo que en ese momento en Buenos Aires es el más importante, que es Dorrego. Dorrego es ejecutado por Lavalle, ¿no? Que es unitario. Bien. Y hay una masa popular que queda sin líder. Y ahí aparece Rosas. Ajá. Rosas fue gobernador de Buenos Aires y en el periodo donde Quiroga es asesinado, tiene algunos conflictos políticos y está en un bache. Necesita nuevamente poder y si son capaces de matar a Quiroga, que era el tigre de los llanos, ¿no? ¿Quién más para poner otra vez paños fríos a esta situación que se podía desbordar? Rosas. Y vuelve a entrar en un lugar de poder. Por ahí corre un poquito, ¿no? El agua. Lo dejamos ahí. Lo ponemos entre corchete. Próximo capítulo será Rosas, ¿no? En esto. Bueno, entonces por eso armamos esta placa. La podemos poner nuevamente, señor director, cuando usted quiera. El de 1835, ¿no? Ahora, claro, todo tiene sentido porque Robert, nuestro historiador, nos cuenta que acá es una fecha clave donde chau Facundo Quiroga. Hola, Chacho Peñalosa. Exacto, pasa más o menos lo mismo que dijimos recién con Dorrego y Rosas. Sí. Una masa popular que necesita un líder. Con Quiroga pasa exactamente lo mismo. Hay una masa que lo sigue, digamos, tropas, gauchos, estos ejércitos que se formaban federales se quedan sin un líder, que era Quiroga. ¿Y a quién aparece acá? ¿No es cierto? Peñalosa. Chachito. Que ya tenía su fama, digamos, no fue forzado ni mucho menos, digamos. La gente lo pone en ese lugar de liderazgo, ¿no? Aparte, cuando leemos o buscamos al personaje, se habla de una gran persona. Eso en general es lo que después creo que lo termina llevando como al mito, ¿no? Que es una persona que pelea por los pobres, se lo apodaba como el padre de los pobrecitos, ¿no? Tiene esta cuestión de que se va construyendo alrededor de él, que bueno, con esta muerte trágica, que enseguida vamos a contar cómo fue, termina quebrando en un mito, ¿no? En una leyenda que cada vez se va agrandando más. Bien, vamos a este 1835, ¿no? Nos quedamos ahí congeladito. Si me pueden poner la placa acá, chicos, para congelar, ¿no? Este momento. Ahí está, perfecto. 1835. Perfecto. Te voy a llevar un poquito antes, que fue en el capítulo anterior, ¿no? Martina Chapanay, ¿no? Se va a este ejército de Facundo Quiroga. ¿Qué relación tenía con Chacho Peñalosa? Cuando Quiroga muere, se une a las tropas de Peñalosa y lucha junto a Peñalosa. Bien. Esto va a suceder. Lo que pasa es que lo que hablábamos acá, de esto de que acá pasa una situación que es rarísima y que nos cuesta entenderlo cuando lo analizamos, porque Peñalosa, siendo un federal, pero federal, ¿no? Con todas las letras, al suponer que Rosas ha sido el asesino, o por lo menos el que estuvo por detrás, ese asesino que lo envió, se pasa a combatir con sus antiguos enemigos, ¿no? Con los unitarios. Entonces se va a formar una que se llama la Coalición del Norte, que tenemos Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, se ponen en contra del gobierno
de ese momento, ¿no? Entonces, digamos, ahora Ros y los federales por un lado, y la pata más fuerte, contraria, es la coalición del norte. Y uno de sus capitanes es Peñalosa. ¿No? Entonces, un montón de frentes había. Bueno, por eso, ¿no? Sí. Entonces, de ser como un temible federal peleando contra los unitarios, creo que acá fue más el corazón que otra cosa. Fue, bueno, acá hay que vengar a Quiroga, y en esto de vengar a Quiroga se pasa del otro bando para combatir contra Rosas, ¿no? Entonces... Mira el Chachito. Sí. Bueno, va con todo. Y la masa lo sigue a él, ¿no? Sus gauchos lo siguen a él. Entonces acá empieza como el proceso que es más complicado de entenderlo. Y algunos años después, ya en 1841, muy cerquita de acá, ya no tenemos que irnos ni a San Juan, ni a La Rioja, ni al norte, en Rodeo del Medio. Hay una batalla que es tremenda, una batalla terrible entre unitarios y federales, que van a perder los unitarios, ¿no? Y en este caso, digamos, es como la batalla que define esta hegemonía federal. Es como que ahora sí el país se pinta de rojo, porque en la batalla de Rodeo del Medio los unitarios terminan siendo aplastados por las tropas federales. Y acá ¿Victoria para Chacho? No, al revés, porque Chacho estaba peleando para los unitarios. Para los unitarios. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la gran cabeza del ejército en ese momento unitario era la Madrid, ¿no? Entonces, las tropas federales derrotan en Rodeo del Medio, acá muy cerquita, y estos ejércitos unitarios en muchos de los casos se tienen que exiliar, porque si los encontraban, listo, no quedaba ninguno. Entonces, ahí Peñalosa se va a exiliar en Chile, ¿no? Va a estar un tiempo, va a volver, alguna batalla, hace un lío, se tiene que volver a exiliar. Bueno, es como la época más triste. Estamos hablando de 1841, por ahí. Sí, a partir de 1841. Y ahí tendríamos que saltar ya a otra placa, digamos. Pero para, todavía no, porque contame de San Juan, porque ahora fuimos a San Juan, donde nos hablaron de Chacho Peñalosa, pero no es hablar de Chacho Peñalosa. O sea, te estoy hablando de Chacho Peñalosa. Contame un poco San Juan, ¿no? La provincia de San Juan y lo importante que fue para Chacho. Bueno, lo que pasa es que... así contextualizamos a la gente. Sí, un poco como para ponerlo en contexto. Tenemos estos dos caudillos que habíamos dicho, los vamos a enlazar un poquito. Lo que es Quiroga y Peñalosa son riojanos, están muy cerca de La Rioja, por lo tanto hay una coacción permanente, ¿no? Con La Rioja o con Catamarca, pero principalmente la coacción que tiene La Rioja ahí es con San Juan, ¿no? Y va a suceder otra situación ahí en un periodo posterior, que va a empezar a tener gobernadores que son de color unitario, ¿no? Entonces ahí empieza, que es lo que te contaron un poco. Pero bueno, ahí nos tendríamos que ir un poquito más adelante ya. Pero digo, también lugar clave para las estrategias de Chacho. Contra los unitarios que en ese momento... Bueno, igual nos vamos a ir un poquito más adelante, no quiero adelantar tanto, pero también en el informe que vamos a ver, Sarmiento mucho tiene que ver con esto de quiero a Chacho, quiero la cabeza de Chacho. Claro, porque eso ya es después de 1861. Por eso. No vamos a adelantarnos tanto. ¿Qué hacemos? Porque lo que pasa es que nos vamos a tener que ir a 1861 en el informe. Vamos a la siguiente placa que es 1852. Si querés pasar el informe y retomamos. ¿Sí? Me encanta. Robert me maneja el programa, me encanta, chicos, es genial, esto es genial. Le voy a hacer caso a Robert porque es el que sabe de historia. Vamos ahora sí al informe, nos vamos al informe, viajamos hasta la provincia de San Juan. Bueno, allí Chacho Peñalosa realizó una estrategia contra los unitarios. ¿Por qué? Claro, porque quería derrotarlos. Estamos hablando de Caucete, ¿no? Un pueblito de la provincia de San Juan. Estuvimos en el lugar del hecho. Primera parte del informe especial, mira. Estamos en Caucete, provincia de San Juan. Llegamos hasta aquí para conocer la historia de Chacho Peñalosa. ¿Quién fue? ¿Qué realizó? Y también
fue un hombre clave en la región cuyana. ¿De quién se trata? Quedaste en un informe especial. Fue este personaje tan emblemático como Chacho Peñalosa. Bueno, estamos en un lugar histórico para la historia del Chacho Peñalosa, porque acá es donde estaban las tropas apostadas y los sorprendieron, digamos, los que venían a pelear con ellos, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de una reseña que fue en 1863, en el cual este lugar, bueno, está un poco transformado por el tiempo, pero es justamente en este lugar es donde ellos estaban haciendo noche, las tropas del Chacho Peñalosa. Me voy un poquito a 1863 y digo, este lugar totalmente era desolado, ¿no? Era totalmente desolado, era... Que había arbustos, árboles. Claro, y acá lo que es autóctono de la zona, que es la jarilla, y que ya vamos a hacer otros lugares donde realmente se sigue conservando lo que es la flora y parte de la fauna natural. Entonces vamos a ese lugar, ¿no? Está todo desierto, está todo como oscuro y estaba aquí. Chacho Peñalosa, ¿con quién? ¿Con quiénes? Y era con todo su ejército, digamos. O sea, era con todos sus gauchos de esa época que estaban apostados acá y estaban haciendo noche para realmente invadir hacia otra parte, que es donde vamos a ir. Invadir, o sea, estamos en la primera parte, estamos en la primera parte, como dijo Eduardo, un poquito transformado por el tema del tiempo, pero bueno, aquí comenzó todo, podemos decir, ¿este fue el inicio? Acá comenzó todo, acá es donde se arma la revolución del Chacho Peñalosa. Ahí vemos imágenes también de Chacho Peñalosa, Santo Guayama, ¿no? Que bueno, un lugarteniente del lugar también, y muy relacionado con Chacho, ¿no? Por eso están las imágenes allí. Bueno, nos fuimos a ese lugar, ¿no? Ese lugar donde dice, bueno, acá fue estratégico para Chacho, porque Chacho quería darle un golpe a los unitarios que venían por él. Exacto. Bueno, ahí, como dijimos recién, nos vamos un poquito para adelante, pero retomamos para entenderlo. Esto sucede en Caucete en 1863. Sí. Retomamos así como muy rápido para que se entienda el que está del otro lado viéndonos, que lo pueda entender. Dijimos 1835, Peñalosa es un lugarteniente principal de Quiroga. Muere Quiroga. Se supone o se sospecha que lo envió Rosas a asesinar. Por lo tanto, se vuelve en contra de ser federal. En ese momento pasa a ser unitario. Bien. Dice Rosa, sorbe falluto, o sea, con vos no voy a hacer nada, me voy por el otro lado. Claro, sospecha de Rosa, entonces se pone en contra de él, se pasa al bando de los que eran sus enemigos. Los unitarios. Y forman la coalición del norte contra el resto de las provincias que están, digamos, al mando de Rosas. En el 41, en 1841, en Rodeo del Medio, una batalla que define, digamos, hay muchas batallas más chicas, pero la de Rodeo del Medio es como que define de qué color se termina de pintar el país, ¿no? Los que perdieron, en este caso los unitarios, que en ese momento Chacho está con ellos, se tienen que exiliar a Chile. Bien. ¿Por qué? Porque los federales se volvieron fuertes y ganaron esa. Y sí, y porque si te encontraban, ¿no? Federales liderados por Rosas. Por Rosas, y con el lema de mueran los salvajes unitarios. Entonces, ahí era como complicado. Entonces, en este contexto, digamos, Peñalosa quiere retornar, vuelve de Chile, tiene alguna batalla, pierde, se vuelve a exiliar, bueno, y así sucesivamente. Bien. Dijimos que ese es como el periodo triste, pero va a suceder algo. En 1852, ¿no? En 1852, un aliado, o era un aliado de Rosas también, que es Urquiza,
¿no? Urquiza, que está en el litoral, que también es federal, se va en contra de Rosas, ¿no? Que es la principal figura política del territorio en ese momento. Bien. Entonces, Rosa, que supone... Podemos ver imágenes, chicos, mientras está hablando. Genial. Sí. Entonces, Rosas supone que viene un ejército importante. Sí. Entonces, lo espera en Caseros, ¿no? En el Palomar de Caseros con alrededor de 20.000 soldados. Pensemos en el número... Pensemos que San Martín cruzó los Andes con 5.000 para liberar Chile, ¿no? Es un número. Total. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Urquiza se hace fuerte, pide gente, pide ayuda a la banda oriental, que es actualmente Uruguay, se suman, le pide ayuda al Brasil, al Imperio del Brasil, se suman formando un ejército grande de más de 30.000 efectivos. Una guerra terrible. Gana Urquiza, ¿no? El enemigo de Peñalosa acaba de perder y se tiene que exiliar. Y acá es donde las cosas cambian. Qué alivio para Peñalosa. Qué alivio. Claro, las noticias, me imagino las noticias. Y no solo eso, sino que Urquiza le da un lugar que antes no había tenido. ¿Qué lugar? Y le da, por ejemplo, lo nombra general de las tropas del noroeste, ¿no? Que no era poca cosa para un gaucho ser nombrado general del Estado, ¿no? No, de una nación en formación, digamos. Ya no es un gaucho, ya no es solo lo popular, ¿no? Ahora es general posta, podríamos decir, ¿no? Ahora con títulos, digamos. Claro. Sí, qué bien esto. Y se convierte en la figura más fuerte de La Rioja. En ese momento. Es como después del 52, que es la famosa batalla de Caseros, entra como en este momento de esplendor. Es como su máximo momento. Ahí donde Peñalosa realmente se hace muy fuerte en toda la franja oeste de la República. Mirá vos, muy amigo de Urquiza, ¿no? Allí. Claro. Entonces Urquiza estaba muy bien, él está muy bien después de exiliarse porque, bueno, ganó. Mirá lo que es la vuelta, ¿no? Rosas termina ganando, él se tiene que exiliar, ahora ganan ellos a través de Urquiza, es Rosas quien se exilia. Exacto. ¿No? Mirá vos, y ellos están en su mejor momento. Claro, y él vuelve como un federal, ¿no? Y ahora sí, entonces podemos ir a 1852. Ahí estamos, justo en 1852. Ahí está, poneme la placa y a pantalla completa 1852, porque entonces, en esta época, vamos a hacer el repaso, es donde Urquiza le gana la batalla a los federales, Rosas se tiene que exiliar, a los federales también, Urquiza también es federal, ojo. Digamos, es como interno. Claro. Es como nos estamos peleando lo del mismo equipo. Pero para ver quién claro. Como quién la tiene más grande. Un poco así. Un poco así, ¿no? Entonces está Urquiza gana, Chacho Peñalosa se vuelve muy fuerte en La Rioja, lo declaran general oficial, general totalmente. Empieza a adquirir poder. Sí. Y en esta época fundamental para Chacho porque tiene poder, ya tiene fama, ya tiene un ejército más o menos. ¿Qué pasa? ¿Cómo seguimos? Nada, él está en su mejor momento. O sea que el 1852 es su mejor momento. Claro, de ahí en adelante, de ahí hasta, ya vamos a llegar, ya pisando 1860, digamos, todo este periodo es casi una década que nada, aflora como el gran líder del oeste, aflora como el general, ¿no? Él estaba a cargo de todo, sería como un gobernador en Sí, generalmente ahí había como, podríamos decir, hay como una cabeza en cada provincia, pero bueno, sin duda el liderazgo y nada, y que el resto de las provincias como que lo siguen. Si Peñalosa decía algo, era escuchado. Digamos, si Peñalosa quería opinar algo y se lo tenía que comunicar a Urquiza, se lo hacía saber y era escuchado, ¿no? No era uno más, ¿no? Era Peñalosa. Entonces, hasta ese momento está viviendo su mejor momento. Bien. Ya está empezando a ser grande, ¿no? Ya tiene más de 60 años. Para la época, pensémoslo. Sí. No poco, para esta época, para la época. Claro, para la época que ellos viven. Ya los 30, 40 era... Duermen en el piso, duermen, como veíamos recién en el informe, ¿no? El árbol que les corta el viento, pero no mucho más comodidad, digamos. Comen mal. Bueno, es una vida dura. Y... ya a esa edad es como que él un poco está, me parece, cansado de la lucha, de las peleas, y va a suceder algo, porque en ese periodo del 52, esto como para poner un poco el contexto, después del 52 en Caseros, Buenos Aires es como que se va del país, ¿no? Nosotros, en nuestra historia, por una década, Buenos Aires no pertenece a estas provincias unidas, se retira porque no está de acuerdo con este modelo federal, ¿no? Entonces, al separarse, ahí... igual siempre está el componente de asperezas, ¿no? Por más que estuviera aparte,
asperezas, y los federales, digamos, quieren que unirlo nuevamente porque por ahí está la aduana, por ahí está el puerto, entra mucho dinero y el resto de las provincias las necesita. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí pasamos a la otra, ¿no? Que a la otra placa. A la otra placa. Pero antes de la placa, señor director, antes de la placa, está muy interesante. Gracias a todos aquellos que nos está diciendo la producción, que se están comunicando con nosotros al 261-300-1600 por redes sociales @NSN Canal 9. Muchísimas gracias por los comentarios. Y ahora sí vamos a la segunda parte y última del informe especial sobre Chacho Peñalosa. Fuimos a un lugar triste, ¿no? Triste para Chacho, porque Chacho es donde pierde, donde se va a su casa, lo terminan matando, asesinando, y allí nos cuentan la historia. Pero estamos en el lugar de hecho, donde él lo da todo, pero no alcanza. Es donde se desarrolla la batalla de Iyazábal, o sea, el ejército de Iyazábal, que era comandado por él mismo, sí. Y en esa época era el gobernador Sarmiento. Entonces el Chacho Peñalosa, él quería tomar la provincia. En la primera parte donde hemos estado, donde estaban apostada, digamos, la tropa de él, sí, donde se originó todo, todo, sí, sí. En distancias hay más o menos 3,5 kilómetros, que era donde se movilizaron hasta acá. Bueno, y acá es precisamente donde se forma la batalla y pierde el Chacho Peñalosa. Y se da a la fuga en una orientación que es para el este. ¿Está bien? Sí. Que para el este tenemos el Pie de Palo y tenemos la de Quinta Correa y de ahí Límites de La Rioja, que es donde se va el Chacho Peñalosa. Sí. Desde acá se va para el este, sí, que es donde el Chacho Peñalosa llega a Olta, o sea, hace un recorrido que es aproximadamente de 228 kilómetros. Muchísimo. Claro, que él va cortando por intermedio de unos pueblos. Sí. O sea, esos pueblos tenemos Portezuelo, tenemos Malanzán, tenemos Nacate, tenemos El Quemado, Catuna y Olta. Esos son los pueblos que atraviesa, digamos, el Chacho Peñalosa con el objetivo de llegar a su casa, que es ahí donde después lo matan. En su casa lo matan. Entonces acá fue uno de los lugares, digamos, que se le complicó a él, digamos. Claro. Primero quería atacar, luego llega acá y acá ve que no tiene las herramientas para ganar y escapa. Claro, acá es donde se ve derrotado, o sea, con todos los gauchos que él traía, sí, no le fue suficiente para el ejército de Iyazábal, que era comandado por Iyazábal en esa época. Tenemos imágenes atrás nuestros y también cuéntele a todos aquellos que nos están mirando de qué se trata estas imágenes. Bueno, este es un monumento que sí, se hizo en... Él se escapa, él de acá se va a su casa, se escapan y lo matan. Me imagino que fue muy importante para el pueblo de San Juan porque le hacen un monumento, porque hoy se lo recuerda. Claro, porque él venía a tomar San Juan. Ajá. Él venía a tomar San Juan. Sí. O sea, el objetivo del Chacho Peñalosa era tomar San Juan. Entonces se los recuerda al Chacho, ¿por qué? Porque fue uno que lo derrotaron acá, en este lugar. Sí. Pero importante para la provincia también. Es importante para la provincia porque es una seña de que como que no triunfó esta persona acá para la provincia. Pero que dejó un legado importante. Y dejó un legado porque fue una batalla, o sea, surgió una batalla entre ejércitos de la provincia, sí, y este hombre que venía a tomar la provincia.
digo, teníamos a Sarmiento que representaba a los unitarios y teníamos a Chacho que presentaba a los federalistas. Digamos, quería un pueblo mucho más inclusivo. Claro, era así. Entonces, por eso es que surge la batalla, porque el Chacho venía con los federales y bueno, entonces los unitarios éramos, en la parte de San Juan estaba, digamos, el gobierno que pertenecía a los unitarios. Entonces el Chacho Peñalosa era un poco para los federales y por eso es la batalla que surge acá. No, y digo, todavía vigente porque hay mucha gente que piensa como él en cuanto a, che, queremos una república más inclusiva, no queremos que se centre todo en Buenos Aires, que esté todo, ¿no? Como así lo hacía Sarmiento en su momento. Digo, por eso hoy se lo recuerda también en esta provincia, en la provincia de San Juan. Es así, por eso se recuerda con ese tilde importante y es como, o sea, si lo proyectamos en la historia, es lo mismo de los gobiernos que existen ahora, que bueno, también no hay batallas de lanza, ni espada, ni de cuchillo, pero a lo mejor con la tecnología está la batalla. Ahí está la segunda parte y un final no tan lindo para Chacho porque lo terminan asesinando en su casa. Vamos a la placa y a la última despidiéndonos en este programa fantástico que nos toca hacer. Vamos a 1800, chicos, vamos a la placa, vamos a la última, 1861 y nos estamos despidiendo de Chacho. Nos estamos despidiendo, así que ahí tenemos que ir como muy rápido ahora para llegar, para poder terminar el tema. 1861 va a suceder algo, las tropas de Buenos Aires, que estaba Mitre, con las tropas de Urquiza, se van a enfrentar en Pavón, en la batalla de Pavón, y Mitre va a triunfar, ¿no? Entonces, el que lo apoyaba, que era Urquiza, ya no está más en el poder. Y entonces acá empieza una guerra. Por más que él estaba cansado, por más que dijimos que estaba grande, él sabe que hay que pelear igual, ¿no? Porque ahora hay un componente muy fuerte, que es terminar con los caudillos que hay en las provincias. Esa es la política que va a tener Buenos Aires, digamos. Entonces, en este contexto hay que empezar a defenderse. Y hay una particularidad que es bastante interesante porque nosotros ahora nombramos un montón, pero a mí me gusta que el que está del otro lado pueda entender cuáles son los componentes. Nosotros hay como 3 etapas muy importantes de nuestros caudillos. Podríamos decir, tenemos la etapa en el periodo de independencia, nombrando, no sé, a Güemes, nombrando a Artigas. Después tenemos el periodo que es como el periodo fuerte de nuestros caudillos, que es el periodo de las guerras civiles, Rosas, Quiroga, López, Ramírez, Dorrego, ¿no? Y después tenemos el periodo de caudillos que, digamos, usan la metodología de los anteriores, pero están en otra etapa, porque son estos caudillos que ya no pelean entre ellos, sino que pelean contra este Estado que se está formando, y en este caso entra Peñalosa. Por eso decimos, o por eso ahí el Graf decía súper bien como el último gran caudillo, ¿no? Porque ya no están peleando entre ellos. Están peleando contra la formación de la nación que está arrasando, estos ejércitos regulares que vienen contra estas tropas de gauchos. Y bueno, y ahí en ese contexto que pierde, podríamos decir que pierde Urquiza, Mitre gana en la batalla de Pavón, empieza esta política. Hay 2 políticas como muy fuertes de los unitarios. Por un lado están los que dicen hay que negociar con estos caudillos, y por el otro lado los que hay que exterminarlos. En eso entraría el personaje que nombró recién, que era Sarmiento, ¿no? Entonces, o sea, Mitre y Sarmiento con un pensamiento muy parecido. Sí, Sarmiento era como en esa cuestión muy radical, era hay que terminar con esta gente. No tiene que quedar nadie. Entonces, porque para él no representaba esta gente la Argentina. Claro, porque ellos hablan de civilización y ella era la barbarie, ¿no? Entonces, en este juego, ¿no es cierto? Peñalosa empieza a luchar. En este periodo que decimos después del 61, se va a Córdoba a colaborar a Córdoba, hay como un primer enfrentamiento que lo gana, pero después termina siendo una derrota, y en esta estampida o escapada pasan por Caucete, donde están haciendo noche, y son sorprendidos, ¿no? Medio que ahí hay otro enfrentamiento, y de ahí tiene que escaparse, podríamos decir,
a Olta, ¿no? Que termina llegando ahí, que yo el dato que tengo no era que era su casa, esto, pero bien, está bien, ¿no? Bueno. Que es la casa de un amigo, Sí. donde él está en ese lugar, donde se esconde y que lo encuentra, ¿no? Y él entiende que no tiene las armas para defenderse contra una tropa que ha venido del ejército, ¿no? Una división del ejército rodea la casa, justo el que está adelante de esa división del ejército, él lo conoce, había luchado con él, que es Vera, y se tienen gran respeto. Sí. Él sale, charla, Vera también de la misma manera y con todo el respeto que le tenían, y le pide que se entregue y que se desarme, que no tenía sentido, y él lo hace, ¿no? Entonces, por eso acá creo que empieza la magnitud del mito, porque ¿qué va a pasar? Queda en su casa, encerrado, está con su esposa, ¿no? Ahí, desarmado, esperando, porque el jefe de la partida, que es Irrazábal, le dan aviso que lo han encontrado. Irrazábal hace 5 meses que lo viene buscando y no puede dar con él. Entonces, cuando llega a la casa, ¿no? Pregunta dónde está Peñalosa, y cuando él responde, toma una lanza y se la clava. ¿No? Entonces, acá entra como este juego de la cobardía, ¿no? De que estaba entregado y desarmado e igual, ¿no? Y cuando le clava, digamos, la lanza y se está desangrando, ordena que lo fusilen, ¿no? Entonces lo fusilan ahí en el piso, y bueno, y la muerte es como muy trágica porque como era una figura tan fuerte, fue un shock para todos. Sí, no, incluso, digamos, cómo termina, porque nada, es degollado, la cabeza puesta en una pica en la plaza, como para no dar miedo al resto. Entonces, parte las orejas, bueno, y parte de las extremidades son enviadas a otros lugares. Bueno, es como, ¿no? Como diciendo, ganamos nosotros. Eso era lo que se buscaba, ganábamos nosotros. Robert, te quiero agradecer, me estoy quedando sin tiempo, perdón, Robert. Qué interesante, qué interesante. No, lo importante es que llegamos. Llegamos a